Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, qué buen tiempo tuvimos de adoración y serás animados y desafiados por los anuncios, por el equipo que va a ir a servir el fin de semana entrante y ver la bondad del Señor con su iglesia también. Quiero que tengamos nuestro tiempo de meditación en la Escritura, así que abra su Biblia, por favor, y le animo a que usted pueda traer la Biblia o descargar la aplicación en su celular. Usamos nueva versión internacional en la iglesia, así que sea la versión que usted también procure usar para que cuando preguntemos algunos asuntos del texto usted pueda estar ahí ubicado. Así que exponemos la Biblia, por lo que es importante que usted vea con sus propios ojos la Biblia. Aprecio la confianza de que usted diga, no, yo no la traigo, yo confío en usted, pastor, tranquilo. No, gracias por la confianza, pero yo quiero que usted vea con sus ojos la Escritura, porque más importante que lo que yo puedo decir es lo que usted puede ver con sus ojos en la Escritura. Así que si ya se ubicó en Romanos 15, que es donde vamos en nuestra serie de predicaciones, mientras que usted se ubica ahí, una vez lo encuentre, por favor póngase de pie y vamos a leer juntos. Romanos 15, dando un saludo especial a la que nos visitan por primera vez. Soy Jairo Suárez y soy uno de los pastores de la iglesia. Sean bienvenidos si usted nos visita hoy por primera vez. Estamos predicamos expositivamente, yendo verso a verso en la Escritura. Y estamos estudiando la carta a los Romanos y llegamos hoy al capítulo 15. La semana pasada terminamos en el versículo 2, pero vamos a retomar esos dos versículos como para traer un poquito el contexto y vamos a leer hasta el versículo 13. Romanos 15, vamos a leer del verso 1 hasta el verso 13. Lo leemos de pie, una forma de reverencia ante la palabra del Señor. Así que acompáñenme ahí en sus Biblias. Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles, en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. ¿Por qué? Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. Les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios, a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión, como está escrito. Por eso te alabaré entre las naciones, cantaré salmos a tu nombre. En otro pasaje dice, alégrense naciones con el pueblo de Dios, y en otra parte, alaben al Señor naciones todas, pueblos todos, cántenle alabanzas. A su vez Isaías afirma, brotará la raíz de Isaí, el que levantará para gobernar a las naciones, en él los pueblos pondrán su esperanza. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Oremos. Señor, te damos gracias porque estas últimas semanas nos has venido sumergiendo, Señor, en textos que nos recuerdan la importancia que tiene la iglesia. Nosotros venimos de contextos donde hemos visto la iglesia como un mal necesario, a la iglesia como un inconveniente para la fe, como una opción para la fe, de hecho. Quizás, Señor, nosotros hemos corregido nuestra forma de pensar respecto a la salvación, respecto a otras doctrinas al venir a Cristo, pero seguramente, Señor, en muchos sentidos nuestra doctrina de la iglesia y de lo que es la iglesia todavía sigue siendo la que teníamos en la iglesia tradicional. Es un lugar al que vamos un día a la semana a escuchar algo, a decir ciertas cosas, a cumplir un rito religioso, a poner el chulito en la lista de que ya fui a la iglesia. Y tenemos todavía en nuestro corazón ese concepto que es sumamente lejano a lo que tú piensas y ves en la iglesia. Así que
te agradecemos por permitirnos meditar durante estas semanas en lo que es la iglesia y en el esfuerzo y el tesoro que tú quieres que su iglesia sea, Señor, en tus manos. Nosotros pedimos que nos ayudes, que cambies nuestra mente, que renueves nuestros pensamientos para que pensemos de la iglesia y vivamos en la iglesia como tú quieres que pensemos de ella y vivamos en ella. Pedimos que nos bendigas hoy con tu presencia, que nos animes, nos exhortes, nos consueles a través de tu escritura. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, quisiera introducir el mensaje de hoy con un video. Introducir el sermón de nuestra mañana, de nuestra tarde, a través de un video que vamos a ver en este momento en pantalla. Así que si podemos bajar las luces y ver el siguiente video. Bien, seguramente usted ha recibido, algunos de ustedes ya este video en sus grupos, en sus contactos, alguna vez seguramente le han enviado este video que es algo cómico, pero que nos introduce muy bien al tema que vamos a trabajar esta mañana y se trata de la unidad de la iglesia. Y es que, mis hermanos, la unidad de la iglesia es un tesoro. Y es un tesoro que el apóstol Pablo nos ha querido guardar o reservar durante esta jornada en los últimos capítulos que hemos venido estudiando del libro de Romanos. Es un tesoro que Pablo quiere conservar en la iglesia en Roma. Nosotros vimos cómo en capítulo 14 vimos las discusiones que la iglesia estaba teniendo en medio de la congregación sobre asuntos como la comida, la bebida, el día en que se celebra una fiesta o no se celebra. Estos asuntos parece que estaban dividiendo a la iglesia, ¿verdad? Y eran asuntos que podrían llevar a la iglesia a una división. Y Pablo nos exhortó semana tras semana, viendo este capítulo 14, verso tras verso, hablando de cómo estos asuntos podrían llegar a dividir la congregación. Cómo la iglesia podría llegar a dividirse basada en estos asuntos. Pablo ha dedicado un capítulo entero para instruir a la iglesia y exhortar a la iglesia para mantenerse en unidad aún cuando hay cosas en las cuales vamos a pensar diferentes. Nosotros hemos llamado a esos asuntos grises, ¿verdad? Asuntos de opinión, donde todos no vamos a pensar lo mismo y donde la Escritura nos da libertad para pensar distinto uno de otros en esos asuntos. Así que Pablo lo que quiere hacer al cerrar esta porción que comenzó en el capítulo 14, verso 1, y que llega hasta el capítulo 15 es convertir la exhortación en oración. Y como ustedes verán, nuestro texto tiene dos oraciones. Pablo les ha exhortado acerca de la unidad, le ha dicho la importancia de la unidad, les ha instruido de qué hacer cuando se encuentren con hermanos que piensan distinto, qué deben hacer ellos como iglesia para mantener la unidad. Pero Pablo convierte su exhortación en oración. Hay dos oraciones en nuestro pasaje. Mire conmigo el capítulo 15, versículos 5 y 6. Allí está la primera oración. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda, ¿qué cosa? Vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús. ¿Para qué?
con un solo corazón y una sola voz glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego en el versículo 13 está la segunda oración de Pablo: que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pablo, como buen padre espiritual, está convirtiendo la exhortación en una oración, porque Pablo sabe, mis hermanos, como lo sabemos nosotros, que si nos deja a Dios la unidad en nuestras manos, vamos a hacer lo que hemos hecho hasta el día de hoy con la unidad, y es un desastre. Cada nada vemos ejemplos de iglesias y de cosas divisiones, porque unos son de Pablo, otros de Apolos, ¿verdad? Y dentro de la misma iglesia se divide la congregación entre los paulistas y los apolistas, ¿verdad? Se disgustó uno con otro y abrió un nuevo grupo, una nueva iglesia. No le gustaba el quien tocaba el piano, entonces me voy de la iglesia porque no me gusta el que toca el piano, o la batería y la guitarra. Y la iglesia, si fuera por nosotros, estaría dividida en miles de pedazos. Sin embargo, Pablo ha exhortado a la iglesia de mantenerse junta en unidad. Es un tesoro que Dios quiere proteger, y Pablo le dice a la iglesia: manténganse juntos, no se dividan, manténganse juntos y en armonía. Pero Pablo sabe que requerimos la intervención de Dios. Entonces convierte la exhortación en oración, y ahora lo que hace es que lo que les ha pedido a la iglesia hacer, ahora se lo pide a Dios que lo haga. Como un padre, como nosotros, que exhortamos a nuestro hijo porque ha hecho algo y le decimos: mi hijo, mire esto, mire aquello, pero después de que usted le ha dado todos sus consejos, usted se retira a su habitación y ¿qué hace? Ora: Dios, que fulanito escuche esto, Señor, quiera escucharme, que esas palabras que yo le digo, Señor, tengan sentido en su corazón, que tú lo atraigas hacia ti, porque los que somos padres sabemos que si dejamos en la sabiduría de nuestros hijos, su vida les va a ir muy mal, ¿sí o no? Requerimos ir a Dios para que Dios haga que esa exhortación que les hemos dado pueda hacer una realidad en sus corazones. Lo mismo está haciendo Pablo aquí. Pablo tiene un deseo con la iglesia, quiere que la iglesia se mantenga unida, pero Pablo sabe que no puede dejarnos eso solamente a nivel de una exhortación. Pablo ahora se lo pide a Dios y pide dos grandes cosas en estos textos. Dios solamente puede mantener la unidad de la iglesia, por lo que convierte su exhortación en dos oraciones. El día de hoy vamos a trabajar la primera de esas oraciones, versos 3 al 6. Y en el siguiente sermón vamos a estudiar la segunda de las oraciones de Pablo. En el video que vimos hace un momento, mis hermanos, se nos enseñaba que la unidad es un mecanismo de batalla para enfrentar al enemigo. Cuando venga el tiburón, cuando venga el alcatraz o la cigüeña, no sé qué era ese pajarito, ¿verdad? Cuando venga el oso hormiguero por alguno de nosotros, si nos mantenemos unidos, vamos a ganar y vamos a perseverar. Así que, en un sentido, la Biblia nos presenta a Satanás como el león rugiente que anda buscando a quien devorar. Por lo que nuestra unidad será una manera de ganar esa batalla. Cuando Satanás nos encuentre a nosotros, no nos encuentre solos, sino nos encuentre juntos para que él no pueda acabar con nosotros. No sé si usted ha visto, por ejemplo, en Nat Geo, en estas documentales que hacen sobre África y demás, la técnica que usan los leones o los depredadores para acabar con los pobres ñuks o los venaditos, ¿verdad? Los impala. Lo que ellos hacen, ustedes ven que ellos casi siempre, estos animales, los impala, los venados, los ñuk, andan en manadas y andan juntos y como que serpentean juntos las cebras. Lo que hacen los depredadores es que tratan de aislar al más débil y lo aíslan del grupo para podérselo devorar. Bueno, la estrategia de nuestro enemigo es lo mismo, nos quiere aislar para acabar con nosotros. Así que la unidad en un sentido es una estrategia para mantenernos a salvo. Pero de eso no es lo que nos habla el texto. El texto nos va a presentar más bien, hermanos, tres elementos importantes acerca de la unidad de la iglesia. En primer lugar, para aquellos que toman nota, nos va a hablar del ejemplo de la unidad, un ejemplo de unidad. En segundo lugar, nos va a presentar la provisión para la unidad. Y en tercer lugar, nos va a presentar el fin último de esta unidad. El ejemplo de la unidad, la provisión para la unidad y finalmente el fin último de esa unidad. Mire conmigo el versículo 3, por favor. El
Versículo 3 se nos presenta el ejemplo, y el ejemplo que se nos presenta es el ejemplo de Cristo, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino como está escrito: sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. Pablo ha venido hablándonos en la parte inicial del capítulo 15, y lo vimos la semana pasada, que nosotros no deberíamos tomar decisiones basadas en nuestro agrado, sino que nuestras decisiones deberían primero buscar el agrado de Dios y luego el agrado de nuestros hermanos. Si esto que yo estoy haciendo puede ser causa de tropiezo, obstáculo para un hermano, yo no debo hacerlo. Por causa del amor, yo debería abstenerme de hacer esto que voy a hacer por causa del amor al hermano. Quiero agradarle a él para edificarlo, por lo que mi acción va a procurar eso, el agrado del otro. Versículo 3, Pablo nos pone un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo de esa persona que no vivió para agradarse a sí misma, sino vivió para agradar a los otros y a Dios? Cristo. Porque ni siquiera Cristo. ¿Y por qué lo pone en esos términos? Porque si hay alguien que pudo haber vivido para su propio placer y su propio agrado, fue Cristo. Él es Dios, Él es el Señor, Él es el que tiene la corona y está en el trono. Así que Él pudo haber tomado la decisión de que todo el mundo le rindiera pleitesía y Él no venir a servir, sino a ser servido, porque Él es el Rey. Sin embargo, ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que Él buscó el agrado del Padre y buscó el agrado y la edificación de los suyos. Vino a morir por los suyos. El asunto problemático aquí es que nosotros estamos diciendo en nuestro sermón que Cristo es un ejemplo no de amor abnegado, lo cual lo es decir, Cristo murió por amor a nosotros, sí. Él no se agradó a sí mismo, sino que buscó agradarnos a nosotros en el sentido de darse en favor de nosotros. Sí, eso es cierto, pero el énfasis de este texto no está en que Cristo se entregó por amor a nosotros, sino que la fuerza del ejemplo de Cristo está en otra cosa. ¿Cuál es esa otra cosa? El texto que se cita. Dice el mismo versículo 3: sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. Pablo está citándonos el Salmo 69, verso 19. Verso 9, perdón, Salmo 69, verso 9. Allí se nos habla la historia de un siervo. Parece que este es un salmo de David. David es ese siervo que ha sufrido, y lo que se nos presenta allí es que hay un siervo en el Salmo 69 que está sufriendo las injusticias que los enemigos de Dios están haciendo sobre él. Entonces hay gente que está denigrando de Dios, insultando a Dios, son enemigos de Dios, pero el salmista, el siervo, siente que esos insultos no están llegando a Dios, sino que están llegando a él. Ese es el sentido del texto. Sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. Es como que Dios tiene unos enemigos, pero yo recibo los insultos. Y la idea, mis hermanos, de ese salmo es una visión mesiánica, porque precisamente es eso lo que Jesús hace en la cruz del Calvario, y por eso Pablo lo trae a colación. Es Jesús en la cruz del Calvario quien está recibiendo los insultos sobre él de los enemigos de Dios. Están crucificando al Hijo de Dios. Jesús está yendo a la cruz del Calvario y está recibiendo los insultos, todas las cosas malas sobre él. ¿Por causa de quién? Por causa de los enemigos de Dios, que fueron los que le llevaron a la cruz, o le llevamos a la cruz del Calvario. Así que, mis hermanos, lo que el texto está diciendo es que Cristo se negó a agradarse a sí mismo para buscar el agrado del Padre. Pablo cita el Salmo 69, 9: sobre mí han recaído los insultos de tus detractores, para mostrar que Jesús estaba tan unido al Padre que los insultos dirigidos a Dios ahora caen sobre él. Pregunta: ¿estamos nosotros tan identificados con el nombre, la causa y la gloria de Dios que los insultos que la gente le lanza a Dios caen sobre nosotros? ¿Estamos nosotros tan identificados con la causa, el nombre de Dios, que cuando la gente, los enemigos de Dios, atacan a Dios, en realidad lo sentimos nosotros? Piense por un momento en que usted está en medio de una marcha defendiendo una causa, y a su alrededor en las barandas hay gente que está en contra de esa causa, de ese nombre.
y usted va aquí al lado de esa persona y hay tomates que le están tirando a él, y le tiran tomates, pero usted está pegadito a esa persona, lo tiene aquí, ¿a quién le van a caer los tomates? A ti también. Esa es la idea. Estás tú tan unido al Padre como Jesús estuvo unido al Padre, de tal manera que lo que digan sobre el Padre, que los insultos sobre el Padre, que la maldad que los hombres piensan y hacen contra Dios se convierta en lo que tú recibes también por causa de que estás tan unido a Él. Lo que el texto nos está comunicando es la unidad primaria que Jesús tiene con su Padre. Sobre Él están recayendo los insultos porque está tan unido al Padre que lo que le hacen al Padre realmente se lo están haciendo a Él. Jesús lo dijo en muchas oportunidades: yo no hago nada por mi cuenta, sino solo lo que mi Padre me dice que haga. El Padre y yo somos uno solo. Jesús es esa persona que está en perfecta unidad con el Padre, por lo que Él sufrió en realidad eran cosas que venían contra la misma naturaleza de Dios, y Él se puso como al frente o al lado de, y también recibió lo que iba destinado para el Padre. Y es que, mis hermanos, así debería ser nuestra vida. Nosotros deberíamos ser hallados tan cerca a Dios, tan unidos a Dios, que los insultos, las cosas que hagan contra Dios recaigan sobre nosotros. Eso es lo que la Biblia testifica. Mire, por ejemplo, en Mateo 10:22 lo que dice: por causa de mi nombre todo el mundo los odiará. Usted que pensaba que ser cristiano era muy cool y que todo el mundo lo iba a querer por causa de ser cristiano. No, lo que la Escritura promete es que si tú eres un cristiano, que te identificas a full con la causa de Cristo, con el nombre de Cristo, que llevas la gloria de Dios como es tu estandarte, entonces te van a odiar, porque le vas a decir no a lo que el mundo le dice sí, porque vas a llamar a lo bueno bueno y a lo malo lo vas a llamar malo, aunque el mundo le diga que es bueno. Así que la pregunta, mis hermanos, es si eso es una realidad en nosotros. El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, le dice así a la iglesia sufriente a la que le escribe: dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo. Pero, ¿qué está pensando Pedro? ¿A quién le gusta y se pone dichoso porque le recuerdan a la mamá? Ninguno, pero dice: dichosos ustedes cuando los insultan y le mentan a la mamá por causa de Cristo. ¿Por qué soy dichoso? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Así que la idea es esta: la gente te va a insultar porque no te va a ver a ti, sino que cuando te insulten lo que estarán viendo es que el Espíritu Santo está en ti. Así que los insultos que están llevando ellos no son contra ti, son contra el Espíritu de Dios, pero como el Espíritu de Dios está en ti, recaen también sobre ti. Ese es el asunto allí de la unidad. Que ninguno, dice Pedro, tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Lo que Pedro está diciendo es que aquí no estamos hablando de cualquier sufrimiento, porque hay sufrimientos que nosotros nos buscamos cuando somos metidos, asesinos, ladrones o delincuentes. Esos sufrimientos bien ganaditos nos los tenemos, es lo que está diciendo Pedro. Y Pedro está diciendo a la iglesia que nadie sufra a causa de eso, sino si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Mis hermanos, Pedro está escribiendo aquí a una iglesia para la cual ser cristiano era una amenaza de muerte. A una iglesia donde encontraban a una familia con sus hijos y le preguntaban a él: ¿eres cristiano? Y él sabía de que si él decía sí, lo que le esperaba era la horca, era ser quemado en una hoguera, es ser crucificado y dejar a su esposa y a sus pobres hijos. Esas son las cosas que están viniendo: o sacar a la calle y ser abofeteado, latigado por causa de la fe. A esa iglesia está escribiendo cuando vivir para Cristo valía la vida. Y quizás para nosotros eso es un contexto lejano, pero el punto es esto: estoy yo tan unido a Dios de tal manera que los insultos, las privaciones, los sufrimientos de Cristo son también los míos. Estoy identificado con Cristo no solamente en su resurrección, sino también en su muerte.
Estoy identificado con Cristo no solamente en lo bueno, en lo bonito, sino también en sus sufrimientos. Y eso, mis hermanos, es clave para entender nuestro primer asunto. Y es que la unidad de la iglesia se da alrededor, en primer lugar, de la persona de Jesús. La unidad debe tener un factor unificador, y si podemos poner la imagen, la unidad tiene un elemento unificador que es Cristo y su evangelio. Cristo Jesús es como el imán. La razón por la que la iglesia, nosotros estamos aquí unidos, no es otra sino la persona de Jesús. Yo lo he dicho en otras oportunidades. Aquí hay gente superuribista y antiuribista. Hay petristas y antepetristas. Aquí hay hinchas del verde y hay hinchas del rojo. Aquí hay gente que le gusta lo uno, le gusta lo otro. Aquí hay gente muy educada, gente poco educada, gente con niños pequeños, gente que ya no tiene hijos en la casa. Gente con dinero, gente sin dinero, empleados y empleadores. Aquí no estamos porque nos parecemos, sino eche un vistazo a su alrededor. La razón por la que estamos juntos nosotros no es porque nos parecemos unos a otros. La razón por la que estamos juntos es porque hay un elemento que nos atrae. Jesús en la cruz del Calvario, en Juan capítulo 3, si mal no recuerdo, dijo las siguientes palabras: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, en ese asta, así el Hijo del Hombre será levantado y a todos atraerá hacia sí mismo. Lo que Jesús está diciendo es que la cruz, el evangelio, la persona de Jesús es ese imán que atrae a hijos de Dios distintos unos de otros y los pone en el contexto de una comunidad. Por lo que, mis hermanos, si no hay ese imán, por más juntos que estemos, no hay unidad cristiana. Por lo menos no es cristiana la unidad. Es otra cosa. Por estos días es común ver en las calles caminatas de candidatos políticos y salir a caminar. Y yo observo eso y veo la devoción de la gente, pero siempre me pregunto, lo que se trata de mostrar es que hay unidad. Eso es como lo que se trata de mostrar. Aquí estamos juntos, estamos unidos. Pero en realidad eso no es unidad. Porque esas personas, o la mayoría de esas personas, en realidad no están unidos en torno al candidato. Están unidos en torno a su propio interés. Porque es que si él llega, yo llego. Si él llega, yo tengo mi puesto. Entonces ahí no hay unidad, ahí no hay un factor unificador. Cada una de las bolitas persigue lo suyo propio. Es una falsa unidad. No hay un bloque que estamos ante una persona y una realidad y una causa y un propósito y una mente. Lo que nos une es el propio beneficio, lo que yo puedo obtener si me mantengo junto a. Ahora, tristemente, eso no está lejano a la iglesia. Porque yo puedo venir cada domingo en la mañana, no en razón a mi imán, a Cristo, a poner a Dios en el centro, a la gloria de Dios, porque Él es digno de ser alabado, porque Él es Señor, sino que yo puedo venir como pequeña bolita y buscar mis propios intereses también. Y entonces me importa 5 por lo que el otro haya venido. Yo vengo es por esto, para ordeñar a Dios, para sacarle a Dios lo que yo quiero, y por eso estoy aquí en unidad con mis hermanos. Porque si yo me congrego, porque si yo ofrendo, porque si yo hago esto y aquello, Dios me va a conceder lo que yo quiero y lo que yo necesito. Así que en la iglesia podemos llegar a vivir lo mismo, aparentar una unidad en torno a una persona que se llama Jesús, a una causa que se llama el evangelio, la predicación del evangelio, pero en realidad en el fondo no estamos conectándonos juntos con Él, sino que estamos viniendo cada uno particularmente a buscar su propio interés, su propia petición, su propio deseo, lo que puedo sacar de Dios. Y la iglesia simplemente es el lugar donde yo vengo con 200, 300, 400 personas y cada uno venimos a lo mismo. Y ahí tampoco hay unidad. Ahí lo que tenemos es que estamos unidos no por el interés, por el nombre de Dios, sino por nuestro propio interés. Y no hay una causa y un nombre, hay 300 nombres y 400 causas por las que estamos aquí. Así que, mis hermanos, si ha de haber unidad, la unidad debe concentrarse en un elemento común. Hoy está muy en boga el asunto del ecumenismo.
Esa idea de que todas las religiones convivamos juntas y sentémonos los hinduistas con los budistas, los católicos, los ortodoxos rusos, los evangélicos, sentémonos en una mesa de comunión y juntémonos para manifestar el amor. Eso no es unidad, eso es ecumenismo. La diferencia entre la unidad cristiana y el ecumenismo es qué es lo que nos junta. El factor unificador no puede ser otra cosa distinta a Cristo y su evangelio. Si Cristo y su evangelio no están en el centro, no hay para qué estar juntos. Yo puedo aparentar una unidad. El amor no es un fin último. El amor no es un factor unificador. Es la cruz y el evangelio. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si ni siquiera estamos de acuerdo en esa realidad, no hay manera de estar juntos. He sido invitado en varias oportunidades a estar en asociaciones de pastores. Y la respuesta ha sido no. Y sé que tengo seguramente fama de creerme de mejor familia, de lo que sea. Pero la razón por la que no estoy ahí es una sola. Y es, si no podemos estar de acuerdo en lo que nos une, en esas realidades de que solamente Cristo habla a través de la Escritura, de que solamente Cristo hay salvación, de que solamente es por la fe, de que solamente es por la gracia, solamente estamos para la gloria de Dios, entonces no podemos estar juntos y unidos, porque tiene que existir eso, esa unidad alrededor de la persona de Jesús, de la persona de Dios. Así que lo primero que hace el apóstol Pablo aquí es presentarnos el ejemplo de unidad basado en la realidad de que así como Jesús estuvo tan unido al Padre que los insultos que proferían contra Él cayeron sobre Él, así nosotros, hermanos, deberíamos estar tan unidos a Dios, al imán, que entonces podamos ver que la causa, el nombre de Dios, todo lo que venga en contra de esa causa, de ese nombre, recae sobre nosotros. Que el factor unificador de la iglesia sea Cristo. Si cada uno de nosotros no está como esa bolita siendo atraída hacia el imán, no vamos a poder tener una unidad, por lo menos no la unidad que Dios quiere para su iglesia. Así que no solamente el texto nos presenta, hermanos, un ejemplo de la unidad en la persona de Jesús, sino que Dios sabe que la unidad es un asunto difícil, que requiere perseverancia y que requiere ánimo. ¿Cuántos de ustedes han estado casados por más de 10 años? Quizás ustedes saben de qué estoy hablando. Es difícil mantener la unidad, perseverar en la unidad, perseverar alentados en esa unidad. Yo no creo de ninguna manera que sea demasiado fácil convivir y estar junto con tu esposo y esposa. Yo no creo que sea demasiado fácil que mi esposa siga conmigo. Yo creo que se requiere esfuerzo y perseverancia. Por lo que Dios sabe también que la unidad requiere eso. Y entonces, en segundo lugar, en los versos 4 y 5, se nos presenta la provisión de Dios para mantener esa unidad. Mire conmigo versículos 4 y 5. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado, se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Versículo 5, aquí está la oración. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Entonces, el primer recurso que nosotros vemos en este pasaje es la oración, y ya lo hemos mencionado. Pablo convierte la exhortación en una oración. Mire, yo puedo decirle a ustedes: manténganse juntos, manténganse en armonía, y darles cantaleta de la importancia de la unidad y decirles: manténganse juntos, no se separen por cosas secundarias, no se separen por estos asuntos grises, mantengan la unidad de la iglesia. Pero Pablo sabe de nuevo que si lo deja en nuestras manos lo arruinamos, por lo que el primer recurso, la primera provisión que nos presenta para mantenernos en unidad es la oración. Pablo ora para que la iglesia se mantenga conforme al ejemplo de Cristo, junta en armonía. Lo primero, mis hermanos, que nosotros tenemos como una herramienta para proteger nuestra unidad es la oración. Pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú oraste por la unidad de la iglesia?
Ni siquiera por la unidad de la iglesia, por la iglesia. ¿No les parece que nosotros estamos tan metidos en nuestras propias agendas, la familia, nuestro trabajo, nuestras cosas, que lo único que oramos es por nosotros, por nuestras agendas, por nuestras necesidades, por lo que a nosotros parece interesarnos? Si usted quiere ver lo que le importa a un hombre, escúchelo orar. Oramos por lo que nos importa. Nuestros hijos, nuestras esposas, nuestras finanzas, nuestros proyectos, nuestro futuro. La oración es ese primer regalo, esa primera provisión de Dios para cultivar la unidad de la iglesia. Y lo que Pablo pide en oración es que el Dios que infunde aliento y perseverancia nos conceda vivir juntos, pero no solamente juntos, porque podemos estar juntos en un mismo lugar, pero no estar en armonía. Podemos estar agarrados del pelo y aquí, ¡ay, hermano! Y de espaldas, no, juntos y en armonía. Y Pablo pide eso. Pablo pide que la iglesia sea un reflejo de esa unidad que él tenía con el Padre. En Juan 17 ora eso: Padre, que ellos sean uno. ¿Cómo? Como tú y yo somos uno. Esa es la clase de unidad que Pablo y que Jesús quiere ver en su iglesia. La unidad como la que Jesús mantenía con el Padre, lo que vimos en el punto anterior. Así que el primer mecanismo, la primera provisión es la oración. Pero en segundo lugar, el versículo 5, Pablo le pide a Dios, basado en dos asuntos que Dios hace y que Dios infunde. ¿Qué es lo que infunde Dios? Aliento y perseverancia. La unidad requiere aliento y requiere perseverancia. Por eso yo sé la pregunta de los 10 años, porque quizás si tenemos 3 meses de casados, pues todavía todo es una luna de miel, todavía todo está sobre ruedas, pero entre más pasa el tiempo, más es desafiada la unidad, más es amenazada la unidad, porque nuestro corazón empieza a brincar. Nuestros deseos, nuestras propias pasiones, lo que anhelamos que el otro sea para mí. Así que requiere aliento, porque nos desalentamos, nos desanimamos en la unidad. Y requiere perseverancia, porque no queremos tirar la toalla cada rato. Ahora bien, ¿dónde más se nos dice esas dos palabras? ¿Dónde más encontramos entre versículo 4 y 5 esas dos palabras, aliento y perseverancia? Miren su Biblia. Lean versos 4 y 5 y díganme, aparte de el Dios que infunde aliento y perseverancia, ¿dónde encontramos esas dos palabras? ¿En dónde? En el 4. ¿Qué dice en el 4? A fin de que, ¿qué cosa? Alentados. ¿Por qué? Por las escrituras, ¿qué cosa? Perseveremos. Ahí están las dos palabras, hermanos. La forma en que Dios nos provee aliento y perseverancia es por la escritura. Así que en segundo lugar, además de la oración, Pablo nos lleva a la escritura como la provisión de Dios para mantenernos alentados y perseverantes en la unidad. La forma en que Dios nos alienta, la forma en que Dios nos mantiene perseverando en la unidad es a través de la escritura. Dios nos ha hablado en su palabra y Dios nos mantiene juntos a través de la escritura. Dios nos concede la escritura como una provisión para mantenernos juntos y en armonía. Permítanme hacer algunas observaciones a partir de este texto de lo que es la escritura para la iglesia, de lo que es el rol de la escritura para la iglesia. En primer lugar, mis hermanos, el texto nos recuerda que la escritura es una provisión de Dios. La escritura no es la historia religiosa de una nación, del pueblo judío y cómo ellos recolectaron su historia religiosa y la pusieron en un libro que llamamos la Biblia, así como estos tienen tal otro libro y estos tienen tal otro libro para contarnos su historia religiosa. No,
la Biblia dice acerca de sí misma que ella es la palabra de Dios, es un regalo de Dios. Es donde Dios habla, donde Dios alienta, donde Dios exhorta, donde Dios dirige a su iglesia. La iglesia no va a tener aliento, la iglesia no va a tener dirección, la iglesia no va a poder saber la voluntad de Dios, la iglesia no va a escuchar a Dios hablando si no es por este libro. La escritura es donde Dios nos habla. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, el texto nos dice que las cosas que se escribieron en el pasado, ¿se escribieron para qué? Versículo 4. ¿Para qué se escribieron? Para enseñarnos. No se escribieron para informarnos acerca de cómo Dios había actuado en Israel. No se escribieron para darnos datos históricos. No se escribieron para proveernos a nosotros como principios de moralidad. No, para enseñarnos. Y eso, mis hermanos, nos hace pensar que la escritura es relevante aún hoy. Tuve una conversación estos días con alguien que me refirió a una experiencia que tuvo de escuchar a Dios. Y que Dios le habló a través de otra persona y que Dios le habló a través de la naturaleza. Y esa persona contaba esa realidad como un asunto fantástico, extraordinario. Escuché a Dios hablar, Dios me habló a mí. Y mientras escuchaba a la persona, yo le respondí y le dije, ¿sabes qué es lo que más me sorprende a mí? No es que Dios nos hable una vez al año y que yo tenga que esperar a ver que venga alguien a decirme algo de parte de Dios. La profeta, el profeta, el apóstol. El Dios que yo adoro, la maravilla y lo fantástico y lo que me maravilla de Dios es que el Dios que yo adoro lo puedo escuchar todos los días. Cuando abro mi Biblia y lo veo allí, cuando estoy preparando el sermón, cuando estoy haciendo mi devocional, ahí tengo un encuentro personal, privado con Dios. ¿Cuándo? Cuando quiera. No tengo que esperar a escuchar la voz de alguien más que me diga, el Señor te dice que la mujer que entre de camisa amarilla será tu esposa. No tengo que ir a una iglesia para que me dé una profecía al oído por una semana para saber qué es la voluntad de Dios. No, la palabra profética más segura está aquí en este libro. Dios ya habló y habla y esa palabra se renueva día tras día en la voz de Dios hacia el creyente. El Espíritu Santo de una manera extraordinaria hace que estas palabras salten de ahí y usted diga, wow, esto es lo que yo necesitaba escuchar hoy. Gloria a Dios que lo que leí hoy era justo lo que necesitaba. ¿Quién hace eso? Dios, y lo hace día tras día, minuto tras minuto en nuestra vida, a través de un domingo en la mañana donde escuchamos un sermón, a través de la radio que prendemos, a través de un amigo, un hermano que nos animó en Cristo, a través del devocional, del predicador, de quien fuera, a través de la palabra de Dios revelada. Dios sigue hablando, mis hermanos. Lo pasado es vigente y suficiente para el presente. La Biblia no es un libro obsoleto. Si la Biblia me parece obsoleta y aburrida, no es culpa de la Biblia, es culpa mía. La Biblia es un libro escrito en el pasado. Sí, la Biblia es un libro antiguo, sí, pero fue escrito para el pasado, para el presente y para el futuro. Y finalmente, las Escrituras nos apuntan a Cristo. Cristo es el protagonista y la clave para entender la Biblia. Pablo nos ha mostrado capítulo tras capítulo en Romanos todas las citas que él usa del Antiguo Testamento. La ley, los profetas, los escritos, los salmos, todo lo relaciona con Cristo. Porque toda la Biblia habla acerca de Él. Jesús es quien señala toda la Escritura. Así que cuando leamos la Escritura, tratemos de ver a Cristo siendo reflejado y exaltado en la Escritura, porque Él es el protagonista de esta historia. Así que mis hermanos, Dios nos ha concedido un ejemplo para la unidad en la persona de Jesús y su unión con el Padre. No podremos estar juntos entre nosotros si primero no estamos junto a Dios. En segundo lugar, Dios nos ha concedido dos provisiones para mantenernos en unidad: la oración que debemos hacer nosotros para mantenernos juntos y la Escritura en la cual encontramos aliento y perseverancia para mantenernos juntos. Pero todo eso, mis hermanos, no tiene sentido si no conocemos el propósito por el cual estamos juntos. Versículo 6.
¿Para qué? Para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La unidad, mis hermanos, no es un fin. La unidad es un medio para hacer evidente que Dios es el centro. La unidad cristiana no es un fin último. Lo más importante en la vida cristiana no es que estemos juntos. El estar juntos es simplemente un medio. ¿Un medio para qué? Para que Dios sea glorificado de una mejor manera, para que la gloria de Dios sea percibida de una manera más grande, para que se haga evidente que Dios es el centro. ¿No les parece increíble, mis hermanos, que gente tan distinta una de otras puedan unir cada domingo en la mañana sus corazones, que tienen múltiples deseos, anhelos, sueños, metas, que puedan enfocarse todo su corazón, el de cada uno de nosotros, que ya de por sí es disperso nuestra mente y nuestro corazón? Ya es un milagro que mi mente se concentre en Él. Ahora es mucho más milagroso que cada uno de nosotros, como láseres, apuntemos a un mismo lugar. Eso es un milagro de la gracia de Dios. Que todos nuestros corazones se junten a un solo corazón, para enfocarnos en lo que cantamos y se proyecta aquí al frente, para enfocarnos en escuchar a Dios y que todos escuchemos lo que Dios quiere para nosotros. Es milagroso que todos nosotros, siendo tan distintos, podamos llegar a tener un domingo en la mañana un solo corazón y una sola voz para exaltar al Padre, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La unidad genuina no renuncia a las diferencias. La unidad genuina enfoca las diferencias hacia un mismo objetivo, y es la gloria de Dios, la adoración a Dios. Nuestras diferencias de opinión sobre asuntos no son más fuertes que el espíritu que nos une a cantar en una sola voz y con un solo corazón para glorificar a Dios. Déjenme hacer una reflexión final en este punto antes de concluir. Sé que está muy de moda y nosotros de hecho lo hemos empezado a hacer sin mucho éxito, la verdad, el tema de las transmisiones en vivo. Y yo sé que está muy de moda el asunto de escuchar a predicadores espectaculares, ¿verdad?, en internet y juntarnos a la iglesia. Y claro, eso tiene un atractivo enorme. Imagínese usted en su cama, en su king size, domingo en la mañana, televisor de 50 pulgadas, ahí en su habitación, el desayuno en la cama, sus hijos ahí, el perro al ladito. Usted acostado todavía en pijama, jugo de naranja, y usted pone ahí el servicio de una iglesia que la adoración es extraordinaria, pared profesional, una cosa loquísima. Y usted pone al predicador que dice unos consejos tan chéveres, habla de unas cosas tan bacanas, se ríe con él y toda la cosa, y usted ve eso ahí y dice, tan bueno aquí, adoramos al Señor, ¿verdad? Y hasta cantamos juntos y nos parece que eso ya nos congregamos. Yo soy una oveja virtual de X iglesia, ¿verdad? Mi pastor es, yo no sé quién lo conoces, nunca lo he saludado, pero él es mi pastor. Y yo sé, mis hermanos, que eso pudiera llegar a tener una fuerza en este momento. Y nosotros vamos a seguir grabando. Y tiene su lugar estas cosas, para edificar enfermos, por ejemplo, que no pueden congregarse. Para que llegue a lugares donde Cristo todavía no ha sido anunciado y no hay iglesias sanas donde la gente pueda escuchar un sermón. Pero nunca esas cosas pueden llegar a reemplazar eso. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué no nos quedamos en la casa viendo un sermón y cantando algunas canciones frente al televisor los domingos en la mañana? ¿Saben la razón? Versículo 6. Para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios es más glorificado cuando su pueblo con un solo corazón y a una sola voz le adoran en comunidad. Esa es la razón. El texto dice, mi Biblia dice, y creo que la tuya también, para que con un solo corazón y a una sola voz adoren a Dios. Voz. Nosotros tomamos tan a la ligera nuestra adoración con nuestra voz a Dios, que muchos de nosotros capamos la adoración de la iglesia, como la clase y la materia que no le gustaba en la universidad. Ay no, llegué más tardecito a la predicación, porque es que a mí la alabanza no me gusta. ¿Acaso la alabanza te tiene que gustar a ti? Esto se trata de ti. Nosotros no ofrecemos servicios religiosos para el agrado de la gente, servimos servicios religiosos para el agrado de Dios. Por lo que la alabanza no te debe gustar a ti.
Ay, no, es que a mí me gusta el jazz, a mí me gusta el reggaetón, a mí me gusta la carrilera, a mí me gusta el vallenato. Entonces montamos una banda aquí, una canción en reggaetón, una en jazz, una en carrilera y una en vallenato para tener a todo el mundo contentos. ¡Qué maravilla! Y aunque a usted le pueda parecer ridículo, así hay iglesias. La adoración no se trata de nosotros y de nuestros gustos. No te tiene que gustar a ti, le tiene que gustar a Dios. Tiene que cantarse acerca de Él y sobre Él. La adoración comunitaria, mis hermanos, no es un preludio para el predicador. Es que están los teloneros del pastor. No, el equipo de alabanza no son mis teloneros que me preparan el ambiente para luego yo pasar y ¡fa! No, eso no es. Muchos pastores ven el equipo de alabanza como eso. Por eso cuando el pastor está predicando, aquí hay alguien. ¿Por qué? Porque le está preparando el ambiente para lo que él va a decir. No, eso no es la adoración. Cantamos a una sola voz. ¿Por qué llegamos tarde a un servicio? ¿Por qué cuando dicen que es a las 11, entramos a las 11:30, a las 11:40, a las 12 he visto gente llegar? ¿Así va usted a una cita médica? ¿Así va usted a las películas? ¿Por qué para su encuentro más importante de la semana a usted le importa 5 llegar tarde? ¿Por qué no lo planea como planea ir al colegio y siempre llegar temprano? ¿Por qué no lo planea como planea cuando va al médico? Y es que si no pierdo la cita, me cierran la puerta. Sorry, vuelva a pedirla en 3 meses la cita nuevamente. Usted llega hasta media hora antes porque es importante para usted ese encuentro. El servicio arranca cuando aquí hay alguien que se para al frente de adorar. Es tan triste, es tan deprimente que cuando nos paramos aquí a dirigir un servicio a las 11 o a las 9, 8:30 de la mañana, hay 5 personas en el auditorio y arrancamos la celebración con 5 personas en el auditorio. ¿Por qué? Porque hemos convertido lo sagrado en vil. Y nos parece que ese asunto de las cancioncitas, ay no, yo prefiero quedarme en la cafetería, socializando con un par de amigos, comiendo una empanadita, y ahí están cantando, pero sí, ya están amenizando el culto. No, la razón por la que nos reunimos es para que a un solo corazón y una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A Dios le encanta, Dios no solamente le encanta, Dios manda que su iglesia cante junta. Dios dice en la carta a los Efesios, Pablo hablando también a los Efesios sobre esta realidad, que nosotros deberíamos cantar himnos y canciones espirituales para nuestra edificación. Que la razón por la que venimos también es para que cantemos nosotros cánticos espirituales, himnos para edificarnos unos a otros en amor. ¿No es edificante cuando suenan los instrumentos y nos escuchamos cantar nosotros mismos? Eso es un momento de gloria donde uno escucha las voces y se llena el auditorio con una sola voz en torno a Él, porque Él es digno de ser alabado. Eso ministra el corazón, eso anima al desalentado, eso nos llena de esperanza de que Dios está en medio de nosotros. La razón por la que venimos a este lugar no solamente es a escuchar un sermón. Para eso podríamos quedarnos en nuestra casa. La razón no solamente es para cantar bonitas canciones, para eso compramos un CD y hasta suena mejor. Para eso, si solamente escuchar un sermón, lo escuchamos uno de la iglesia XYZ que es mejor predicador. La razón por la que venimos el día del Señor, un domingo, y a estar juntos, es para que, primero, con un solo corazón, segundo, a una sola voz, glorifiquemos a Dios. Conclusiones. Primero, para estar juntos entre nosotros, necesitamos estar primero junto a Dios, identificados plenamente con Él. Eso es lo primero para que haya unidad. Antes de estar juntos nosotros, tenemos que seguir el ejemplo de Cristo y estar tan unidos a Dios que los insultos que dan sobre Él recaigan sobre nosotros. Segundo, para permanecer juntos requerimos el aliento y la perseverancia de Dios, provista en la oración y en la escritura. Para permanecer juntos requerimos el aliento y la perseverancia de Dios, provista en la oración y en la escritura. Y tercero, permanecemos juntos porque Dios es más glorificado en la unidad
de su pueblo. Déjenme darles 3 preguntas como implicaciones y luego orar. Primero, ¿estás sufriendo a causa de ser cristiano? Lo que la Biblia dice es que si somos cristianos vamos a sufrir. ¿Quiere una promesa de parte de Dios? Sufrirás. ¿La recibes? En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Se supone que de alguna manera el identificarnos con la causa, el nombre, los propósitos de Dios debe traer algo de sufrimiento a nosotros, algo de sacrificio a nosotros. Algo deberíamos estar sacrificando. De alguna manera deberíamos estar sintiendo que eso tiene un peso y un valor. Usted se sacrifica por amor a sus hijos y es sacrificial ese amor. Se tiene que abstener muchas veces de cosas, de placeres propios por el placer de ellos, de anhelos propios por el bien de ellos. Y lo damos y se siente hasta un poquito como de sufrimiento en esa realidad. Hacemos esfuerzos. De alguna manera debería también sentirse así nuestra identificación con el nombre, la causa y la gloria de Dios. 2, la escritura provee aliento, la escritura y la oración proveen aliento y perseverancia. La pregunta es, ¿estás yendo a ella a diario? Si donde Dios nos da aliento por el camino, si donde Dios nos da perseverancia es en la palabra y en la oración, ¿estamos yendo a esa provisión de Dios? ¿O nos estamos muriendo de hambre con la nevera llena? Ay, pastor, estoy muy desanimado. Ay, pastor, yo no quiero volver a la iglesia. Ay, pastor, ya no quiero seguir en este camino de fe. No me extraña eso. Claro que va a haber momentos en que nos va a faltar el aliento. Claro que hay momentos en que queremos tirar la toalla, pero Dios ha provisto en su palabra y en la oración algo a lo que nos podemos aferrar para el aliento y la perseverancia. No tienes que ir a escuchar a Conji yo no sé qué o al otro y pagar 200,000 pesos de una boleta para ser alentado. Tienes la palabra de Dios delante de ti. O al Javif, ¿es que se llama el otro? Eso. A pagar 1,000,000 de pesos para ser alentado. No. ¿Quieres ser alentado? ¿Quieres recibir fuerzas para perseverar? Ve a la Biblia. 3. ¿Te congregas con regularidad? La pregunta es, según la predicación, ¿por qué deberías hacerlo así y no dejar de congregarte? Vamos a orar. Dios quiere que oremos. De hecho, vamos a aplicar la predicación. Hay 2 cosas que el texto nos invita a hacer, por lo menos. Una, orar por la unidad de la iglesia, orar lo que Pablo oró. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen a Dios el Padre nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a orar por eso. Y segundo, vamos a adorar. Son las 2 invitaciones que el texto nos hace y vamos a aplicar ya mismo el sermón.